Egipto, ¿peligro o esperanza para quienes aspiran a que en el Medio Oriente por fin haya democracia, a que en el mundo árabe haya democracia y que Israel deje de ser un país acosado por todos estos factores? Para ello hemos invitado a una persona que conoce muy bien el tema, leemos sus artículos en el periódico semanalmente, Rolando Béjar, que es cubano y además es judío. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. No, cómo no. Muchísimas gracias a ti por venir. No veo que Israel se pronuncie abiertamente, salvo alguna declaración que hay de un ex ministro de Relaciones. De un ex embajador. Ex embajador en Egipto, ¿no? ¿Qué dijo? Bueno, dijo esencialmente que los militares mantuvieron, aún después del advenimiento de Morsi, de representante de la hermandad musulmana, mantuvieron las relaciones cordiales con Israel y con los Estados Unidos, que quizás no hubiera sido lo que hubiera querido Morsi y su gente, y eso se ha reflejado en las declaraciones que han hecho después de haber sido depuesto Morsi, el principal dirigente de la hermandad musulmana en Egipto ha hecho declaraciones muy fuertes contra Israel y contra los Estados Unidos. Yo creo que tenemos esas declaraciones, vamos a escucharlas exactamente. Nunca vamos a renunciar a la presidencia de Mohamed Morsi. Hay que volver a la iniciativa del presidente que tuvo como objetivo reunir a todos los egipcios. La iniciativa de Morsi era la respuesta a los deseos del pueblo. Estamos dispuestos a sacrificarnos para proteger a nuestro presidente Mohamed Morsi. No, esas eran las declaraciones de Mohamed Badie, que acaba de ser arrestado, ¿no? Fue arrestado hace unas horas. Ahora, aquí hay una cosa curiosa. Aquí hay una división entre los grupos de la hermandad musulmana y quienes de alguna manera, a mi modo de ver, están tratando de que Egipto no se convierta en otra teocracia al estilo iraní. Los israelíes no se han pronunciado, pero tu instinto, ¿qué te dice? ¿Cómo lo ven? Bueno, mira, el enfrentamiento en este momento y las facciones de este momento son las mismas facciones que existían en el principio de la primavera egipcia originalmente. ¿Qué sucedió? Los hermanos musulmanes están organizados desde hace más de 80 años, tenían una estructura, en tanto que el resto de los miembros de la oposición tienen una diversidad de criterios, aunque la mayoría quiere hacer un tipo de democracia en Egipto, no tienen la estructura partidaria que tienen la hermandad musulmana y por eso ganaron las elecciones. Pero más allá, aún después de este problema que ha habido, si se realizan unas elecciones en el futuro muy cercano, existe la posibilidad de que la hermandad musulmana vuelva a llegar al poder. Fíjate que muy inteligentemente... ¿Le conviene a Israel que la hermandad musulmana llegue al poder? No, la hermandad musulmana es el autor intelectual de todos los movimientos terroristas del Medio Oriente, es la hermandad musulmana, es la que empieza la guerra contra los occidentales. ¿Israel es la única democracia en el Medio Oriente? Es la única democracia en el Medio Oriente. ¿Y tú crees que hay la esperanza de que Egipto se convierta, que además es el principal país árabe, tiene 83 millones de habitantes, desde el punto de vista cultural, tiene una influencia en ese mundo árabe que está dividido en distintas fronteras? No, eso hay que aclararle quizás al público. Hay una nación árabe dividida en muchas naciones. La principal es Egipto. Y es la única que es milenaria. Las únicas dos naciones milenarias realmente son Egipto y Persia, porque todo lo demás prácticamente es un invento de ingleses, franceses e italianos después de la caída del Imperio Otomano en el 17, después de la Primera Guerra Mundial. 1917. Ahora, ¿tú crees que Egipto se podría convertir en la segunda democracia del Medio Oriente y que eso alivie el conflicto árabe-israelí? Yo soy un optimista. Primero, Egipto fue el primer país árabe que estableció relaciones con Israel, habiendo invadido a Israel en 3 ocasiones, porque Egipto invade Israel y tiene conflictos con Israel
cuando la declaración de independencia, no, en 4, cuando el conflicto del canal de Suez en el año 56, cuando la guerra de los 6 días y cuando la guerra de Yom Kippur. O sea, hay 4 conflictos militares entre Egipto y Israel, y a pesar de ello... que era un peligro que esta hermandad musulmana se hiciese del poder. Desde el punto de vista de Israel, de Occidente, de Estados Unidos, aunque Obama ha estado medio tibio allí, no es malo lo que está pasando ahora mismo, ¿no? No es malo lo que está pasando ahora mismo porque... Mientras se respeten los derechos humanos, ¿no? Sí, y hay una opción. Primero, hay que saber, el factor principal en la política egipcia son los militares. Son los que controlan la mayor parte del presupuesto y son los que han mantenido el orden y han mantenido un país más o menos civilizado en comparación con los otros países que han sido más radicales. Mucho más radicales. Entonces, el hecho de que haya un grupo suficientemente numeroso por parte de la gente que se opone a la imposición de la ley de Sharia, que es en definitiva lo que la hermandad musulmana estaba tratando de conseguir. Que un libro religioso sea la Constitución. Sea la Constitución. Entonces, por eso ahora te dice la prensa, no, que han eliminado la Constitución, pero esa Constitución era antidemocrática, totalmente. Bueno, es que él había variado, él había hecho una serie de variaciones. Pero iban en ese camino. Pero el hecho de que haya un grupo tan numeroso de gente en Egipto que se oponga a eso, aún gente religiosa, porque si tú miras en las manifestaciones a favor de la deposición de Morsi, vas a ver mujeres incluso tapadas completamente, no con una burka como la vas a ver en el lado que está a favor de Morsi. Sin embargo, el principal imán está a favor y también pero que quieren vivir en una sociedad democrática. Hablando de esta manera ideológica que yo he querido ver el conflicto, te invito a escuchar a un izquierdoso, a un izquierdista, a un socialista del siglo XXI, al señor Maduro, expresarse sobre el conflicto en Egipto. La derecha venezolana, por ejemplo, está enloquecida. Cuando digo enloquecida, no estoy exagerando. Ahora dicen que como en Egipto derrocaron al presidente Morsi, derogaron la Constitución y nombraron extraconstitucionalmente un gobierno, cosa que nosotros rechazamos desde Venezuela. Ahora ellos dicen que ellos van a hacer lo mismo en Venezuela. Fíjate, inmediatamente la izquierda sale a defender a la hermandad musulmana. Sin duda, ¿no? Pero es que además miente, porque lo que ha sucedido es que el ejército, ante la explosión popular, ha actuado de acuerdo con la Constitución vigente, que es el jefe del Tribunal Supremo el que toma el poder, el que ocupa la posición de cuando eso ocurrió, eso mismo, contra Mubarak, fue revolución, y ahora es golpe de Estado. Y el ejército no se opuso. Y el ejército no se opuso, y el ejército respetó las elecciones, y el ejército permitió que un miembro de la hermandad musulmana se hiciera presidente de Egipto, y permitió además que coparan el parlamento con miembros de la hermandad musulmana. Ahora, que por cierto, este hombre lo acaba de disolver. Disolvió el parlamento. Fíjate si no es casualidad. Tú dirías, bueno, esto es Maduro opinando sobre el caso egipcio. En el caso de Siria, la prensa cubana apoya abiertamente la dictadura siria. Claro. Y en este caso vamos a escuchar a Maduro mezclándolo todo, Snowden, el tema sirio, etcétera, etcétera. Miren para que ustedes vean. A los gobiernos, amigos del mundo, que hemos decidido ofrecer esta figura del derecho humanitario internacional para proteger a este joven Snowden de la persecución que se ha desatado del más poderoso imperio del mundo contra un joven que lo que ha hecho es decir la verdad. ¿Quién es el violador del mundo? Un joven de 29 años que denuncia los planes guerreristas, o aquel gobierno de los Estados Unidos que lanza bombas y arma a la oposición terrorista de Siria contra el pueblo de Siria y contra el presidente legítimo Bashar al-Assad. ¿Quién es el terrorista? ¿Quién es el delincuente mundial? La oposición terrorista
de Siria. Y esta es la posición de todos los ñángaras. Sí, sí, sí. Disculpe que use ese término despectivo. Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor yo digo, ¿tú crees que me dejé llevar por la pasión o que hay en el conflicto árabe-israelí un factor ideológico que no suele ser tomado en cuenta por las democracias? Bueno, primero es la idea totalitaria contra la democracia. Fíjate que aparte de la cuestión religiosa, el tema histórico-geográfico. Sí, sí, que después de la caída del Imperio Otomano dejaron de ser tierras ocupadas por el Islam y vinieron los occidentales. Y esa es la razón de la hermandad musulmana, es la protesta por la ocupación de tierras sagradas por haber estado ya islamizadas por los occidentales después de la Primera Guerra Mundial. Esa es la razón de ser de la hermandad musulmana. Entonces, eso se ha mantenido y ese caldo de cultivo se mantiene con una nueva versión en los ayatolas de Irán. Porque esta gente aunque eran islamistas y querían imponer la ley de Sharia, ellos mismos no eran imanes, eran hombres de negocio, eran profesionales. O sea, pero en esencia el conflicto, como tú dices, es entre el totalitarismo y la democracia. En Israel hay 40 partidos, 50 partidos. Y es curioso porque la democracia israelí ni siquiera es una democracia con unos toques socialistas, sobre todo en el mundo, en la industria agraria, ¿no? De alguna manera no es un capitalismo totalmente liberado. Se han hecho experimentos de carácter socialista. Sí, en sí, Israel. la base de la formación del Estado de Israel es totalmente socialista, basado en los kibbutz, La educación, la salud. y en ese tipo de esfuerzos pero ni colectivos. así todo, Pero ni siquiera así perdonan. No, pero eso cambió también. Ya, gracias a Dios, cuando Israel dejó de utilizar los mecanismos de producción socialista y de organización socialista, que algunos llegan hasta hoy. Por ejemplo, el sindicato, el Istraut, es el sindicato más grande de Israel y además es el principal empleador todavía hoy. Sí. De eso viene de la época socialista. ¿Tú crees, para terminar, que Estados Unidos debería apoyar sin ambajes lo que ha sucedido en Egipto o que debe mantenerse en ese dime y no te digo? Yo con la primavera árabe soy muy cauteloso. Sí. Muy cauteloso porque hay una mezcla de gente. Por ejemplo, la gente, el principal de Al Qaeda en Egipto ha hecho declaraciones que está contentísimo con esta revuelta, porque en esta revuelta... O sea, que Israel se mantiene a la expectativa. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Béjar, por haber estado aquí con nosotros. A ti que te gusta la pintura. Cuando regresemos, vamos a traer una joven cubana, muy simpática, además, que triunfa como pintora en París y trae su triunfo acá, en solo segundos, aquí en El Espejo.